Bueno, en este video quiero eh, repasar un poco de vectores aleatorios y fundamentalmente fijar un poco la notación. Un vector aleatorio de dimensión p lo pensamos siempre como un vector columna donde cada una de las entradas del vector son variables aleatorias. Y en general, porque es más fácil cuando uno escribe, notamos x traspuesta al vector fila. ¿Sí? ¿Qué propiedades podemos calcular sobre el vector aleatorio x? Bueno, tenemos la esperanza de x, acá le faltaría un traspuesta. La esperanza de x entonces no es otra cosa que tomar esperanza en cada coordenada. Y también si tenemos otro vector aleatorio y, podemos calcular la matriz de varianza-covarianza, x cov xy, que no es otra cosa que la esperanza de x por y traspuesta menos la esperanza de x por la esperanza de y traspuesta. Que bueno, obviamente va a ser una matriz cov xy. Y si calculamos la covarianza de x con x, es lo que llamamos la varianza de la matriz de varianza-covarianza de x, o cov x, que en este caso va a ser una matriz de p por p, o sea, la varianza de x, que es la covarianza de x contra x, es una matriz que va a tener la varianza de x1, la varianza de xp en los elementos de la diagonal, y en los elementos por fuera de la diagonal va a tener la covarianza de xy con xj y la covarianza de xj con xy. O sea, es una matriz simétrica. Bueno, sirven, digamos, como medida de centralidad y de dispersión, al igual que en el caso univariado, ¿no? Eso es lo que nos estaría diciendo. Es la información que nos estaría dando, digamos, la variabilidad de cada una de las componentes del vector y el coeficiente de correlación lineal de cada par de elementos del vector. Entonces, si ahora tenemos un conjunto de n observaciones de vectores, o sea, dado n vectores de dimensión p, debemos indicar con x mayúscula grande a la matriz formada por estas observaciones, donde cada fila se corresponde con una observación. ¿Sí? Digamos, la fila 1 tiene el vector x1 traspuesta, la fila n tiene el vector xn traspuesta. Y digamos, esta matriz x grande, digamos, tiene n filas y p columnas, ¿sí? O sea, cada una de las columnas corresponde a una variable y cada una de las filas corresponde a un nuevo individuo. Y también podemos pensar que la matriz X la podemos pensar como una columna por cada variable, ¿no? Entonces podemos introducir la notación esta de acá, digamos, X, donde en el exponente ponemos entre paréntesis el número de la columna, ¿sí? Entonces vamos a anotar de esta manera cuando nos referimos a la fila y vamos a anotar de esta manera cuando nos referimos a la columna, ¿sí? O sea, acá tenemos p columnas, una por cada variable, y la dimensión de cada una de estas columnas es de tamaño n, ¿sí? O sea, la columna J tiene n elementos. ¿Qué propiedades tienen los vectores? Bueno, si dos vectores son independientes, entonces su covarianza, su matriz de varianza-covarianza, o muchas veces se la llama directamente matriz de covarianza, su matriz de covarianza es 0. Y si tenemos dos vectores y tenemos dos matrices A y B, entonces hacer la covarianza de A contra X o B contra Y, digamos, es lo mismo que hacer la matriz esta A por
la covarianza de X con Y por B traspuesta, ¿sí? O sea, al igual que en el caso unidimensional, en el caso vectorial, la covarianza es bilineal también, o sea, saca las matrices escalares no aleatorias fuera de la covarianza. Y por lo tanto, digamos, si tenemos ahora que calcular la varianza de AX, o sea, de la matriz A por el vector X, eso equivale a hacer la matriz A por la varianza de X por A traspuesta. Bueno, si tenemos n variables independientes, digamos, XY es el vector, el iésima observación de dimensión P, que tiene una cierta esperanza mu y una cierta covarianza sigma. Creo que me lo salteé, digamos, al principio de la primera transparencia, pero otra manera de notar a la esperanza de X, la varianza de X y la covarianza de XY es a través de mu de X, sigma X y sigma XY y sigma X. Es importante acá, no estoy haciendo alusión a ninguna distribución, ¿no? Simplemente es un modo de llamarla, digamos. Siempre que pensemos en mu de X estamos pensando en la esperanza de X. Siempre que pensemos en sigma X estamos pensando en la matriz de covarianza de la variable X. Perdón, entonces volvemos acá. Entonces, si ahora tenemos un vector, tenemos n vectores aleatorios que tienen todos la misma esperanza y la misma matriz de covarianza, podríamos estimar a esa media mu, a esa medida que es un vector también de tamaño R, de tamaño P, la podemos estimar promediando los n vectores. Y si queremos estimar la matriz sigma, lo que hacemos es a cada vector lo centramos con su valor estimado de la media, o sea con X barra, a cada una de las observaciones, las centramos restando el X barra, y si hacemos XY menos X barra por XY menos X barra traspuesta y promediamos eso sobre todas las observaciones, entonces eso dividido n-1 es un estimador de sigma. Y acá pasa al igual que el caso univariado, que si dividimos por n-1, simplemente para que se cumpla esta propiedad, la propiedad de la incejadez. O sea que si queremos calcular la esperanza de X barra, sería deseable que la esperanza de X barra sea mu, y eso sucede por la linealidad de la esperanza. Pero ahora cuando calculamos la esperanza de S, para que la esperanza de S sea sigma, es que lo tengo que dividir por n-1 y no por n, ¿sí? Al igual que lo que pasaba con S cuadrado en el caso univariado. Me parece importante hacer la aclaración, por si hay algunos biólogos entre los alumnos, es que, o gente que trabaja con datos experimentales, es que es muy común en la jerga, digamos, estadística, notar a los n individuos o en observaciones, llamarlo muestra, ¿sí? O sea, una muestra va a ser un conjunto de n variables aleatorias, ¿sí? Que son independientes, ¿sí? En el caso de la biología, una muestra es otra cosa. Okay. Bueno, la distribución más famosa para vectores aleatorios es la normal multivariada, ¿sí? O sea, si tenemos una variable que tiene dimensión P, un vector aleatorio de dimensión P, decimos que tiene una distribución multivariada RP y la anotamos así, hacemos hincapié que es de dimensión P con media mu y matriz de covarianza sigma, y tiene esta función de densidad. Sí, básicamente es como bastante parecida al caso univariado, o sea, tenemos X menos su media,
y sigma a la menos 1. Digamos, en el caso univariado teníamos x menos 1 medio al cuadrado dividido sigma cuadrado. Bueno, esta matriz sigma dijimos que es la matriz de covarianzas de x y bueno, es simétrica y también es definida positiva. Entonces, por ejemplo, si pensamos en una variable normal con media 0 y matriz de covarianza formada por elementos lambda 1, lambda n, o sea, esto de acá con esto de acá, diag lambda 1, lambda p, estoy pensando en la matriz que es lambda 1, lambda p y tiene después acá todos ceros, o sea, es la matriz diagonal con elementos lambda 1, lambda p en la diagonal. Entonces, la inversa de esta matriz no va a ser otra cosa que si esta es la matriz sigma, ¿quién va a ser sigma a la menos 1? Bueno, va a ser 1 sobre lambda 1, 1 sobre lambda p y acá 0, ¿no? Entonces, cuando hagamos x menos mu es 0, ¿sí? Nos va a quedar x menos mu por esta matriz, por la matriz sigma a la menos 1, que es la matriz diagonal, por x menos 0, entonces nos va a quedar los elementos al cuadrado y estos elementos la diagonal dividiendo. ¿Sí? Nada, es una cuenta bastante sencilla, no importa demasiado la cuenta, pero esa es la formita de la densidad que nos queda. Y el determinante de la matriz sigma, ¿sí? Que es el que aparecía acá, la raíz del determinante de la matriz sigma es el producto de la diagonal, ¿sí? Lo que aparece acá. Entonces lo que uno ve es que si esta es la función de densidad, uno la puede factorizar fácilmente, ¿no? Y por lo tanto las coordenadas del vector x, x1, xp, son todas independientes y tienen distribución normal 0 lambda j. ¿Sí? O sea, la consecuencia de tener una matriz de covarianzas que sea diagonal implica que las variables que conforman el vector x son independientes. En particular, si los elementos de la diagonal son 1, o sea, si con I sub p estamos queriendo notar a la matriz identidad de dimensión p. O sea, es una matriz que tiene p columnas, p filas y p unos en la diagonal, ¿sí? Esa es la notación que vamos a usar para I sub p, la identidad de dimensión p. Entonces, si todos los elementos lambda 1, lambda p son iguales a 1, lo que tenemos es que la matriz de covarianza es la identidad sub p de dimensión p y por lo tanto todas las variables x1 y p son normales 0, 1. Bueno, la distribución normal multivariada tiene la particularidad que si uno agarra un vector y hace A traspuesta por X, o sea, notemos que cuando uno hace A traspuesta por X, lo que está haciendo que es agarrando el vector A1 a P. X es un vector columna, dijimos. Los vectores siempre los pensamos como vector columna, entonces cuando hago A traspuesta lo transformo en un vector fila, y cuando hago esta multiplicación me va a quedar A1 por X1 más A sub P por XP. O sea, A traspuesta por X es una variable aleatoria unidimensional, ¿sí? En dimensión 1. Entonces, cuando uno hace A traspuesta por X, si X es una variable aleatoria normal, A traspuesta por X también va a ser una variable aleatoria normal con
esta media y esta varianza, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo esto es que proyectar a la variable x en la dirección A me vuelve a dar una distribución normal. Bueno, lo mismo pasa en dimensión 1, es que si tengo una variable que es normal multivariada con parámetros muy sigma, eso quiere decir que su medida es muy su covarianza sigma, ¿sí? Y como dijimos antes, si sigma es una matriz diagonal, entonces las variables son independientes, y al revés también vale. Si las variables son independientes, entonces sigma es una matriz diagonal. Y satisface la propiedad de que si yo transformo linealmente el vector x, ¿sí? Entonces sigo teniendo una matriz que tiene distribución normal con estos parámetros, ¿sí? Una transformación lineal de un vector normal me sigue dando un vector normal, siempre y cuando, bueno, A sea una matriz no singular. Acá tenemos un dibujito de una distribución normal 0,1 de la densidad de una distribución normal con media 0 y matriz de covarianzas identidad, ¿sí? O sea, esto sería, puedo pensar que tengo el vector x, que es x1, x2, estoy dibujando x1 y acá estoy dibujando x2, y en el eje z estoy dibujando la densidad de x1, x2. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está mostrando acá? Me está mostrando una, digamos, la función de densidad, que es esta una función bivariada, o sea, en dos dimensiones, ¿no? Es esa campanita, la campana de Gauss. Y estos son puntos distribuidos con densidad uniforme, con densidad normal, cero identidad, ¿sí? O sea, acá se han generado puntos siguiendo esa distribución. Lo que se ven que están mayoritariamente concentradas alrededor del 0, 0, y a medida que me voy alejando del 0, 0, esos puntos se van como diluyendo, pero se van, digamos, espaciando más o menos con la misma, digamos, intensidad, ¿sí? O sea, como la simetría de esta función de densidad lo que me dice es que uno esperaría tener la misma cantidad de puntos en este cuadrante que en este cuadrante, ¿sí? Eso es por la simetría de la matriz sigma. Y también lo que se puede ver en el dibujo es que cuando uno proyecta, en este caso cuando proyecto una variable en el eje en x1, o proyecto la otra variable en esta dirección, o sea, si proyecto el par x1, x2 en esta dirección, lo que obtengo es una variable que es, en este caso, normal 0,1, ¿sí? O sea, si yo agarro el vector, voy a escribir acá, agarro el vector x, que es x1 y x2, y lo proyecto a por A traspuesta, donde A traspuesta es, por ejemplo, el vector 1, 0. O sea, acá nos va a quedar el vector x1, ¿sí? Bueno, lo que me dice acá es que el vector x1, A traspuesta por el vector x1, va a tener una distribución que es normal con media A traspuesta por el 0, 0, y A traspuesta la identidad por A, ¿sí? Esto, lo que estamos usando es este resultado de acá, ¿sí? Entonces, en este caso, por la forma particular que tiene sigma, lo que me queda es que A traspuesta por x, o sea, x1, va a tener una distribución normal 0,1. ¿Sí? Y eso es lo que se ve acá en los ejes que están dibujados ahí en verde y en azul, ¿sí? Si ahora uno en
en lugar de proyectar en el eje 1,0, digamos en la dirección 1,0, proyecta en la dirección 0,1, sería el dibujo azul. Bueno, esto es porque, digamos, uno proyectó en este eje con este eje, pero podría también proyectar, voy a borrar esto de acá, para que no sea tan HH, si uno proyecta en lugar de en este eje, en esta dirección o en esta dirección, proyecta en una dirección así, lo que también debería haber es el corte de una normal. Media, pero si yo proyecto en esta dirección, también debería haber una distribución normal univariada. Es decir, que lo que dije, quise decir ahí en el dibujito, es esta otra definición que se puede dar de una normal multivariada, que dice que si uno tiene una normal multivariada, o sea, X tiene una distribución normal multivariada, sí, solo sí, para cualquier vector en dimensión P, si yo hago T transpuesta por X, o sea, yo proyecto a X en la dirección T, esto es una normal univariada. Es decir, uno puede definir una distribución normal multivariada a través de su función de densidad, como lo hicimos antes, y si uno tiene una distribución normal multivariada, puede probar que para cualquier T transpuesta por X es normal univariada, o bien la puede definir a través de esta definición. O sea, si una variable X es normal multivariada, si cuando yo la proyecto en cualquier dirección me da una normal univariada. Esta, digamos, es una otra definición que es equivalente a la definición que vimos. O sea, es una propiedad que solamente tiene lo normal. Cuando la proyecto en cualquier dirección me sigue dando normal. Y es una propiedad muy importante que tiene la normal. La hace muy única, digamos. Bueno, y para terminar el videito este voy a contarles dos teoremas, a recordarles dos teoremas de matrices que vamos a usar muchísimo, que son muy importantes. Uno es la descomposición espectral, digamos, si uno tiene una matriz A de NRP por RP, aquí llamábamos autovalor y autovector, digamos, un autovalor con vector B, lambda autovalor B su autovector, si satisfacían que si uno calculaba A menos lambda por la identidad de P por P, y a eso le tomaba el determinante, si esa cuenta daba 0, lambda es un autovalor de A, y se tiene que A por B es igual a lambda por B. Esto es que lambda es un autovalor de A con autovector B. ¿Sí? Esa era la definición de autovalor y autovector. El teorema espectral lo que dice es que si A es una matriz que es real, o sea, tiene todos sus componentes en R y es simétrica, entonces uno la podía descomponer, ¿sí? La podía pensar como que la matriz A era una matriz, una cierta matriz B por delta por B transpuesta, donde estas matrices B y delta satisfacían que B por B transpuesta era la matriz identidad, o sea, si uno agarraba los elementos de las filas de la matriz B, ¿sí? Esos se corresponden con una base orto normal de RP. ¿Sí? Eso es lo que me dice esto de acá. O sea, si yo agarro los elementos de la fila de B, conforman una base ortonormal del espacio RP. Y la matriz delta es una matriz diagonal. ¿Sí?
O sea, en el fondo lo que me está diciendo es que existe, si A es real y simétrica, hay una base, ¿sí? Que son las que forman la matriz de esta matriz B. Existe una base que yo puedo hacer un cambio de base y llevar a esta matriz A en alguna forma diagonal. Sí, ese es un teorema bastante conocido, útil y que se da en casi todos los cursos de álgebra. No importa si no lo conocía antes, no importa que uno lo sepa probar, lo que importa es saber que uno tiene este resultado porque lo vamos a usar bastante, ¿sí? O sea, una matriz simétrica la puedo descomponer de esta manera. Bueno, y por último, les quería recordar también el teorema que da la descomposición en valores singulares, lo que se llama SVD, que lo que dice es que si A es una matriz ahora de P por Q, digamos, recuerden que antes estábamos pensando en una matriz de P por P, digamos, este teorema nos va a servir pensando siempre en la matriz sigma, ¿no? Si la matriz sigma es una matriz que es simétrica, que es de P por P y es definida positiva. En general nosotros vamos a terminar aplicando este teorema a la matriz sigma. Bueno, en cambio, ahora lo que nos está diciendo este teorema es que A es una matriz de P por Q. O sea, es una matriz que en principio no tiene por qué ser cuadrada, ¿sí? Pero si uno hace A por A traspuesta, esta matriz sí es de P por P. Es una matriz simétrica. Entonces uno puede ahora aplicar el teorema anterior y va a tener P autovalores y P autovectores. Entonces, ¿qué es lo que dice el singular value decomposition? O sea, la expresión en valores singulares es que si yo tengo una matriz de P por Q, entonces va a existir una matriz U, una matriz phi y una matriz B, tales que A la voy a poder descomponer así. Donde si es una matriz diagonal de P por Q, o sea, voy a tener P filas, ¿está bien? Y el primer bloque, si quieren hasta acá, es como un bloque cuadrado de P por P, ¿sí? Donde esto es diagonal, y después acá voy a completar con Q menos P elementos iguales a 0. ¿Sí? Y sigma I no es otra cosa que la raíz de los autovalores de A por A traspuesta. Bueno, eso es lo que me dice el teorema de descomposición en valores singulares. Todas estas cosas no es que se las tienen que saber de memoria, no hay que entrar en pánico si uno no las conocía antes. Sí me parece importante saber que cuando nos referimos a vectores nos estamos refiriendo a vectores que son columnas y no filas, sino vectores columnas, ¿sí? Siempre estamos pensando el vector X es de esta forma, ¿no? X1, XP, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mu? A la esperanza de X. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de sigma? A la matriz de covarianza de X, ¿sí? Y después que existe la distribución normal multivariada, que tiene esa forma específica, esa propiedad específica, ¿no? De cuando yo la proyecto en diferentes direcciones, siempre me da una distribución normal univariada. Y por último, estos dos teoremas, el teorema de descomposición no fractal y el teorema de valores singulares, que cuando los usemos ya vamos a volver a refrescar.